y además muy actual, porque para encontrarlo a él seguramente hay que encontrarlo en el ciberespacio, porque es el terreno donde él está todo el día. Y su compañera, su señora, acá con nosotros, ¿verdad? Tan agradable y con la que también hemos compartido algunos momentos, Patricia. Y 2 hijos maravillosos, 2 nietos, tiene Milton, fantásticos. De los cuales no puede parar de hablar. Camila y Mateo. O sea que podríamos acercarnos a través de la familia, podríamos acercarnos a través del Milton profesional, y es todo un gran capítulo, ¿verdad? Podríamos acercarnos desde el ángulo del Milton deportista, con su pasión por la bicicleta. Lo podríamos hacer también del Milton bailarín, devoto de Piazzolla, y que también podríamos hablar un rato de esa beta. Pero yo, para esta noche, y para brevemente hacer un paneo sobre Milton, prefiero verlo desde un ángulo distinto. Prefiero verlo desde el ángulo de la amistad, del gran amigo, el gran amigo que es Milton, para mí, para mi señora, para mi prima hermana que está acá, María Esther Vázquez, y seguramente para todos ustedes. Una amistad que en poco tiempo cumplirá 50 años. Lo conocí en 1970 en la Facultad de Medicina, cuando la Facultad de Medicina acababa de instaurar un nuevo plan de estudios en el año 1969. Un plan que había llevado muchos años para poder implementarlo, y como sucede tantas veces en Uruguay, cuando se implementó había cosas que ya tenían cierta obsolescencia. Pero tenía una virtud muy grande, muy grande. Por primera vez en la historia de nuestra facultad había Facultad de Medicina nocturno, para la gente que trabajaba. Eso era fantástico, fantástico, porque lo que habíamos tenido que dejar para pasar a trabajar, y los que llegaban por primera vez, no solamente trabajaban, y trabajaban mucho, y ahora me voy a explayar muy brevemente, sino que además todos traíamos el sueño de poder ser médicos. Pero claro, médico trabajando era una utopía. Fue el momento, podemos decir, en que la utopía le dio paso a la realidad. Y en ese nocturno había un distintivo, el K1. Muchas veces uno dice K1 y la gente no entiende. Lo que pasa es que tenemos un sello todos por haber pertenecido a ese grupo, el K1. Y cuando nos referimos al trabajo, no es el trabajo de un cuentapropista que, bueno, puede acomodar sus horarios para estudiar. No. Representantes, gente del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Obras Públicas, comenzaba su carrera. El doctor Héctor González, que hoy no está con nosotros, pero que inició su carrera. En el Banco República, hay que trabajar todo el día en un banco y después ir a la facultad. El doctor Héctor Pérez, que está acá entre nosotros. Profesores de secundaria, el doctor Roberto San Martín, que está con nosotros hoy, pero no está físicamente con nosotros. Fisioterapeuta del Círculo Católico, el doctor Tequingi. Enfermeros del CASMO, el gallego González. Y así sucesivamente, Iván, Brunel, etc. Pero había uno en particular que me llamaba la atención, porque me decía, hoy arranqué a las 3 de la mañana en Tacuarembó y vine con el camión lleno de ganado. Y sí, trabajaba transportando, llevando animales. Y a las 8 de la noche nos encontrábamos para arrancar una nueva jornada, y más de una vez terminamos después de la 1 de la mañana. Recuerdo una clase magistral de Viñolo sobre hipófisis que terminó por allá por las 12:30 de la noche. Y al otro día a las 8 trabajar de nuevo. Quiere decir que ese grupo tenía algo que los unía. Ninguno de nosotros podía perder tiempo.
Y además detrás nuestro había compromiso. Éramos cabeza de hogar, esposos, padres, etc. En ese grupo conozco a Milton. Y desde ese momento se estableció un vínculo muy especial que en poco tiempo empecé a notar que había una cierta preocupación en él. Y no era para menos. Fernando se tenía que operar en Buenos Aires, operación que fue un éxito, pero que indudablemente los angustiaba. Y empezamos a ver que el problema de uno era el problema de todos. Y en ese crisol que fue el K1 se fue fraguando nuestra amistad, que ha tenido el paso del tiempo y se ha fortalecido día a día. Y también quiero tener una mención, porque no solamente éramos alumnos, había docentes. Y en ese momento que el país vivía una situación ya de cierta inestabilidad, la Facultad de Medicina todavía tenía los grandes nombres. Acá hay muchos que no son médicos, pero bueno, los Manlio Ferrari, los Henninger, La Salvia, bueno, Gómez Aedo, Morquio, en fin, grandes maestros de la medicina. Y también había un joven que nos daba clases como ayudante en fisiología. Hizo una carrera brillante y llegó a la posición más alta, más encumbrada que puede llegar un médico, que es la posición de grado 5 de medicina, y es el profesor Catalá, que está acá con nosotros también. Junto con Catalá estaba Ginscher, por ejemplo, Víctor Soria, en anatomía, etc. Pero dos nombres en particular de ese K1. Y en ellos trato de ver a todos. El doctor Ricardo Bernardi, un excelente profesional, y Nelson Reichenweber, un individuo seguramente de los más brillantes. Y quiero hacer una breve digresión. En esa época yo fui a un congreso latinoamericano de diabetología, quizás uno de los más importantes que vivió el país, y un destacadísimo médico especialista en diabetes, cuando pidió la palabra, dijo: mire, yo acabo de recorrer el mundo, estuve en la clínica tal, estuve en esta, en lo otro, pero les puedo decir una cosa, que lo que me dejaron estos médicos uruguayos no me lo dejó nadie en ningún país. Y esos médicos eran el doctor Reichenweber y Acosta Ferreira, con alteraciones ultraestructurales en el nervio diabético, con las limitaciones de una facultad de medicina que ya mostraba sus problemas. Quiere decir que en ese grupo de docentes y alumnos se fue haciendo nuestra amistad. Largas horas de estudio con participación de mi señora, de Luján, de Isabel, etc. Los hijos había que acomodarlos de alguna forma para poder estudiar. Jornadas interminables de estudio hicieron que culmináramos nuestra carrera y que Milton rápidamente se enfocara hacia la cardiología, que era lo que realmente a él le gustaba. Bueno, Milton tiene un pasaje muy rápido por la especialidad, se recibe de cardiólogo, en poco tiempo es cardiólogo de Comepa y sobre todo cardiólogo titular de la Asociación Española. Yo creo que no es poca cosa llegar a médico titular en la Española, ¿verdad? Y tener la responsabilidad de tener tantos pacientes como tiene la Española. Pero entonces, cuando miramos hacia atrás, aquel obrero textil que con 28 años dijo: voy a estudiar medicina, lo logró, y no solamente lo logró, sino que llegó a médico cardiólogo. Pero la personalidad de Milton no se detiene ahí, como desde el punto de vista profesional. En paralelo, hace otra especialidad, medicina laboral. Y ahí compartimos medicina laboral, un posgrado que para los que no son médicos resultaba realmente fascinante, porque recuerdo las primeras clases, y esto marca seguramente el camino, el trillo de Milton. Se mostró la experiencia que tenía Japón con el conductor de ómnibus.
Qué coincidencia, ¿no? El conductor de ómnibus, que además de conductor era guarda. Aparecía por primera vez el guarda conductor o el conductor guarda. Y estas personas doblaban siempre la columna hacia la derecha. Y entonces ellos ya estaban viendo ciertas deformaciones y entonces instauran la jornada intercalar, en donde un fisioterapeuta le hacía hacer el movimiento contrario, el movimiento hacia la izquierda, y podían mantener las columnas indemnes por muchos años. ¿Quién iba a decir que Milton le iba a dedicar tantos años al guarda conductor o al conductor guarda? También me resultó fascinante porque la planta de armado de Rolex, los jubilados seguían teniendo actividad después de jubilados. Me pareció fantástico. Y hoy una persona que se retira con 60 años tiene 20 años de expectativa por delante. Y sin embargo no puede seguir ejerciendo algo para lo que se capacitó. Y no solamente eso, sino que también significaba un aporte a la seguridad social. Hoy, que estamos en la antesala de una nueva, de un cambio, seguramente en el régimen jubilatorio, porque la situación se hace insostenible, ¿cómo no recordar esa experiencia de 40 a 45 años atrás de las plantas de armado de Rolex? El país no encuentra el equilibrio fiscal, está haciendo grandes esfuerzos, pero lo que aporta rentas generales a la seguridad social es cada vez mayor. Y entonces lo ha venido empujando con nuevos impuestos y con endeudamiento, pero de ninguna manera resolviendo el tema de fondo. Al mismo tiempo me fascinaba que en Francia el accidente laboral comenzaba en el momento que la persona salía de su casa para el trabajo. El accidente de tránsito devenido en accidente laboral, 45 años atrás, era ciencia ficción. Ha pasado mucho tiempo, Milton ha marcado un camino. Uno de los grandes aportes que el país le tendrá que reconocer es en el área del transporte, lo que ha logrado con una experiencia acumulada de 30 años. Han pasado muchos años y sin embargo, de ese posgrado yo recuerdo que las fuentes de luz, cuando me acerco a una oficina, no están donde deben estar. Y los planos de las mesas no son los planos que tienen que tener. Y las sillas no están concebidas ergonómicamente, muchas de ellas. Habrá que seguir trabajando. Pero Milton agarró algo, y para los que son médicos, el profesor frente a la cátedra, el doctor Parodi, nos decía: nunca más lejos un médico certificador y un médico laboralista. Y aún hoy, para nosotros, el médico de empresa es un médico certificador. Y él siempre decía, el médico certificador constata o el fracaso o la ausencia de medicina laboral. Y Milton entendió muy bien el mensaje y lo aplicó en Come. Y fue más allá. No solamente lo aplicó el chofer guarda conductor en su puesto de trabajo, sino en el seno de una familia. Y Milton resolvió los problemas de la señora, resolvió el problema de los hijos, resolvió el problema de los padres. Y entonces le dio esa estabilidad emocional realmente que tiene que tener una persona que trabaja. La experiencia de Milton quedó materializada en el año 2009 en el primer Congreso Nacional de Medicina Laboral en el Transporte, en la Intendencia Municipal, donde ahí presenta acumulada la experiencia de 30 años en una población cautiva que él tenía, con el enfoque del control de los factores cardiovasculares, factores de riesgo cardiovascular en el conductor urbano. Eso es uno de los grandes aportes para la comunidad médica y para la comunidad toda. Y ahí finaliza el Milton profesional. No.
No contento con esto, le suma una nueva vertiente desde el punto de vista profesional. Le suma la vertiente del niño, del trabajo en el menor. Enorme capítulo cuando uno ve primero la deserción que hay en el sistema educativo en nuestro país. En segundo lugar, tan solo 30% de los jóvenes alcanzan el ciclo básico, en un mundo que cambia rápidamente, y entonces el niño tiene que ser igual a fuerza, tiene que ser igual a físico. Y entonces ahí surge el aporte de Milton, que me parece fantástico y que el tiempo yo creo que lo va a ir ubicando en su verdadera dimensión. Cuando uno ve niños que conducen un carro y cruzan la avenida manejando un carro a caballo, o en una situación más dramática como hoy, el niño convertido en el eslabón indispensable del narcodelito, los llamados soldados, soldaditos de ese esquema de corrupción que hoy incluso llega hasta países, hablamos de países de narcoestados. Y ese niño, ¿en qué condiciones se desarrolla? Y Milton le metió el diente, le puso el diente, y seguramente esos aportes van a quedar y van a ser retomados con el tiempo. Quiere decir que Milton, desde el punto de vista profesional, abarcó 3 áreas, las hizo con igual eficiencia y además va a quedar como legado, seguramente, no me cabe duda, para la comunidad médica y también para todos nosotros. En paralelo, Milton, el deportista, y alcanza nada menos que la medalla de oro con 59 años en Austria, sin equipo, solo, compitiendo con verdaderos profesionales. Hay que leer un poco sobre el evento, y Milton alcanza la medalla de oro para orgullo de todos nosotros. A mí me hace gracia porque hablo con mucha frecuencia con Milton y le digo, ¿cómo estás? Mira, ahora estoy bien, pero hace unos días no estaba bien. ¿Qué pasó? No sé, no me sentía bien. Pero vos sabés una cosa, agarré la bicicleta, salí y empecé a hacer kilómetros. Nunca le pregunto cuántos kilómetros porque siempre quedo desairado con los kilómetros que hizo. Entonces, está bien. Y vos sabés una cosa, después me sentí bárbaro. Era otro. Bueno, yo esbozo una sonrisa, él no me ve, por supuesto, estamos hablando por el teléfono, y sigue Milton con su ciclismo. Entonces, llega un momento que, y para terminar, quería compartir con ustedes en esta noche que, siguiendo un poco al ingeniero Grompone, que dice que los uruguayos somos pedantemente humildes, hoy decimos a viva voz que tenemos un orgullo muy grande realmente de ser amigo de Milton. Muchas gracias.